¿Cómo saber que estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos haciendo lo mejor, lo que realmente conviene? Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y vamos a ver el verso 28 al 30. Dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. ¿Y qué? No fue. Y no fue. El texto continúa preguntando cuál de los dos hizo la voluntad de su padre. ¿Cuál cree usted que hizo la voluntad del papá de esos 2 hijos? El primero, el que dijo que no iba a ir, que no quería ir, pero después fue. ¿Sí? O el que dijo que sí iba a ir, o no fue. Ninguno de los dos. ¿Por qué ninguno de los dos? Porque ninguno de los dos cumple su palabra. Pero, ¿cuál cree usted que es la voluntad de un padre? ¿Que al mandar a su hijo le diga que no y después sí vaya? ¿O que le diga que sí y después no vaya? ¿O será que la voluntad es más bien que diga que sí y sí vaya? Es diferente, ¿cierto? Es diferente que usted le diga a su hijo: vaya a lavar la loza. Diga: no, otra vez yo. Y después con rabia vaya y lave la loza de todas formas. Esa es su voluntad, la suya. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que uno quisiera? Que fuera sin decirle y con gusto. ¿Pasa? A veces. Cuando el niño está pequeñito, que tiene como 4 o 5 años, quiere cocinar y quiere lavar. Y ay, yo quiero lavar esto, yo quiero cocinar. Pero cuando ya puede, ahí sí no quiere hacerlo. Mire que aquí hay 2 hijos, pero en esencia ninguno de los 2 hizo lo correcto. Porque lo correcto hubiera sido decir que sí y sí. Pero así es el asunto con nosotros. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios entonces? Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos buscar siempre hacer lo mejor. Porque uno podría decir: no, lo importante es que si dijo que no iba a ir, que de verdad no fuera. ¿Será eso hacer la voluntad del Padre? No, porque es que yo ya dije que no iba a ir, entonces no voy. ¿Será eso lo correcto? ¿Será eso lo mejor? Y es ahí donde nosotros debemos evaluar si lo que estamos haciendo es lo correcto o va más allá, es mejor aún. ¿Qué es mejor que hacer lo bueno? ¿Qué es mejor que ser bueno? Excelente. Excelente. Como en las calificaciones, ¿no? Si a uno le coloca una I, esa I significa insuficiente, ¿cierto? Si le fue un poquito mejor, le ponen una A. Y la A significa aceptable. O sea que, pero si es mejor que la A, le ponen una B, que significa bueno. Y si le ponen una mejor nota que la B, ¿es cuál? La E, que significa ¿qué? Excelente. Excelente. ¿Y qué es mejor que excelente? Más excelente. Les hago una pregunta: ¿quién fue el que ofreció más excelente sacrificio? Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4. Hebreos 11, verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Caín. Que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel. ¿Quién era Abel? El hermano de Caín. ¿Y quién era Caín? El hermano de Abel. ¿Hijo de quién? De Adán y Eva. Un simple humano. Sí, porque uno dice, bueno, Adán es creación de Dios y tal. Pero Abel, ¿qué hizo Abel? Ofreció a Dios ¿qué? Más excelente sacrificio. O sea que se puede más
que excelente. Mire ese detalle, porque uno dice Cristo ofreció más excelente sacrificio, pero es que Cristo es Dios. Pero nosotros podemos hacer más que excelente. Podemos llegar más allá. Pero ojo con este detalle. Dice que ofreció más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín. Entonces, ¿cómo era la ofrenda de Caín? También era excelente. Vea usted. ¿Por qué? Porque la de Abel era más excelente. O sea que la de Caín era excelente. Pronto más adelante veremos los detalles de ese asunto, pero nosotros debemos tener claro que hay una diferencia entre estos dos personajes que hicieron prácticamente lo mismo, que de pronto lo de Caín sí era excelente, pero lo de Abel era ¿qué? Más excelente. Ahí mismo en Hebreos capítulo 11, ahí mismo leamos el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vemos que estamos en el contexto de lo que acabamos de leer de Abel. Pero aquí vemos la definición más clara que tenemos de la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay dos términos importantes aquí. Uno es certeza y el otro es convicción. Y cuando hablamos de certeza, podemos hablar con el enfoque del conocimiento. Yo tengo la certeza de algo es porque yo sé que es cierto. Es más de la razón, del intelecto, de la mente. Pero tener convicción es más del corazón, es más del deseo. Hacer las cosas con convicción es porque realmente las quiero hacer. Y ahí podríamos encontrar la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Mire lo que dice el verso 2. Porque por ella, ¿por quién? Por la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Obraban con certeza, pero también con convicción. Y es posiblemente eso lo que le faltó a Caín. Mientras Abel, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Tenía el conocimiento y muy seguramente ambos, tanto Caín como Abel, lo tenían. Pero esa convicción que es fundamental, posiblemente fue lo que le faltó a Caín. Ese deseo de realmente hacer lo correcto, hacer más excelente sacrificio, creyendo en Dios, pero para Dios. Porque muchas veces algunas cosas las hacemos o las dejamos de hacer porque Dios dice que no lo haga, o porque Dios dice que lo haga. Pero realmente esa convicción, tenemos la certeza de que en su palabra dice que no debo decir mentiras, pero realmente estoy convencido de que no las debo decir. Eso hace la diferencia. Y eso en esencia es la fe. Buscar hacer lo mejor. Puede que sea bueno, pero yo lo quiero no solamente hacer excelente, sino más excelente. Mira el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos. Por la fe reconocemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. La fe nos implica a nosotros, para poder tener esa certeza, el conocimiento de lo que Dios dice. Conocer la voluntad de Dios. Conocer el plan de Dios. Porque para poder tener certeza de lo que Dios quiere para mí y de lo que me conviene hacer, pues necesito conocerlo, ¿o no? ¿Será que con que a mí se me ocurre es suficiente? Aunque yo me crea el cuento en mi cabeza y me lo invente y termine por creérmelo, ¿es suficiente? Si yo necesito conocer lo que Dios establece, necesito estudiar y conocer su palabra, lo que Él dice, para poder ahí sí tener certeza. Yo creo que como que eso debe ser así, entonces es así.
¿Uno se queda con eso? No, ¿cierto? Hay que ir y buscar, estudiar en su palabra si realmente es así. Si realmente es así como conviene. Para conocer la palabra de Dios, conocer su voluntad, conocer su plan y ahí sí hacer su voluntad. Con certeza, pero también con convicción. Verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Más excelente sacrificio. ¿Por qué? Por la fe, la certeza y la convicción. Nos ha pasado que nosotros hacemos cosas porque sabemos que debe ser así, pero realmente no nos nace. Porque uno siente que es que le toca. Que uno va a la iglesia porque me toca, no porque. Yo voy a la iglesia es porque mi mamá me lleva de la oreja. O para que me vaya bien. Yo sé que esto es lo que hay que hacer, pero qué diferencia, ¿no? Grande, grande. Uno puede tener la certeza de que es lo correcto que hay que hacer, pero no me nace. Me cuesta, me pesa. Por eso la fe implica las dos cosas, la certeza y la convicción, tanto la razón como el corazón. Y eso es lo que busca Dios en nosotros. Que lo hagamos con razón, no locamente, pero también con convicción, porque también es lo contrario. Yo lo hago súper entusiasmado, pero de razón no tengo nada. ¿Será lo correcto? ¿Será lo mejor? Vamos a ver un ejemplo. Ezequiel, capítulo 37. Y vamos a leer del verso 1 al 6. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? Lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Hoy en día pensar en huesos no es tan difícil por cuanto las películas y la acción y todo eso es terrible. Pero ¿de verdad usted ha tenido un hueso en sus manos de una persona? Lo más parecido es el hueso de la pata de pollo que se comió ayer. Pero saber que es de una persona. Ha ido de pronto a un cementerio y ha visto los osarios cuando lo destapan y están esos huesos. Ni se lo imagine porque tiene pesadilla esta noche. Es muy diferente cuando se habla de personas. Y dice que habían muchos huesos, muchísimos sobre la faz del campo, y que estaban muy secos. Pero el Señor le hace una pregunta muy interesante: ¿vivirán estos huesos? Si usted ve un bulto de huesos, ¿usted cree que vivirán? Cuando el CTI va a hacer la investigación allá donde encontraron el cadáver y muestran esos huesitos, ¿usted cree que vivirá? Pero mire la respuesta de Ezequiel. ¿Qué dijo? Señor Jehová, tú lo sabes. Porque uno que hubiera dicho: no, están más secos. Eso ya lo que fue, ya es así. ¿Sí o no? Pero Ezequiel, ni sí ni no, dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué tal el escenario? Por muy mal que uno esté en anatomía, sabe que para poder escuchar se necesita algo. ¿Qué? Oídos. ¿Usted se imagina el esqueleto ese que muestran colgado allá en
En los consultorios se ponen los muñequitos, o en otras épocas que está el médico, el doctor Chapatín con su esqueleto ahí colgado. Muchas veces de acrílico. No, ustedes están muy jóvenes para saber quién es el doctor Chapatín. ¿Será que si uno le habla a ese esqueleto le va a responder? Uno sabe que los muñequitos, los esqueletos se mueven y toda la cosa y tal. Pero realmente si usted llega a un consultorio o algo así, esperará uno que uno al hablarle le escuche. ¿Será que un hueso escucha? ¿Qué tal el escenario? Tremendo, ¿no? Y Dios le está diciendo que les ¿qué? Que les predique a esos huesos, que les hable de parte de Dios, que profetice. ¿Y qué le está diciendo a los huesos? ¿Qué le dijo el Señor que les dijera? Que iban a vivir, que se iban a llenar de tejidos y músculos y piel y van a tener espíritu y van a vivir. ¿Qué tal esa tarea? Rara, ¿cierto? Ese pasaje es bastante interesante. ¿Será que eso tenía lógica? Hermanos, vamos al cementerio a predicarle a los cadáveres, a los huesos secos. ¿Les suena a usted ese plan? Uno dice, no le predico a la familia, y uno sabe que por lo menos hay esperanza. Ir a predicarle a los huesos. ¿Y cómo estaban de secos esos huesos? Secos en gran manera, resecos. Entonces, ahí en ese punto, póngase en la posición de Ezequiel. Dios le dice, predíquele a ese bulto de huesos. Y eran bastantes huesos. ¿Cómo hacerlo mejor en ese caso? Se requiere certeza y convicción. ¿Será que Jeremías lo tenía? Perdón, Ezequiel. ¿Será que Ezequiel lo tenía? Claro que sí, porque ¿qué sigue diciendo? Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Usted se imagina ese escenario tan tremendo? Que hay los huesos y los huesos empiezan a unirse y le empieza a salir carne. ¿Usted sabe cómo es una persona sin piel? ¿Usted se imagina eso tan terrible? Ezequiel viendo esto y que después empezaron a hacerle piel a eso. Espantoso, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo sería eso? Y es que no era uno, eran un montón. Tremendo. Verso 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Mire, esos huesos empezaron a unirse, empezaron a hacerles carne y tendones y ligamentos y quién sabe cuántas más cosas, y luego les nació piel. ¿Pero estaban vivos o estaban muertos? Muertos, eran montones y montones de cadáveres. Cuando el Señor le dice que profetice y pida que haya un espíritu dentro de ellos. Tremendo. Si Dios puede hacer esto con unos huesos secos, ¿cuánto más puede hacer Dios con nosotros? ¿Cuánto más puede hacer Dios con nuestra familia? ¿Cuánto más puede hacer Dios con nuestra ciudad, con nuestro país? Verso 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, ¿y qué? Vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un montón de personas allí. ¿Qué tal las indicaciones de Dios? Ese proceso. ¿Ah? Un montón de huesos. Prediquen a los huesos, y los huesos se unieron, le nació carne, tejidos, piel, y hubo un espíritu en ellos y vivieron. Tremendo, tremendo el proceso. ¿Pero quién tenía que predicarles? Ezequiel. Era el profeta el que debía hablarle a esos huesos secos para que sucediera todo eso. Le pregunto, ¿no podía Dios hacerlo él mismo? Claro que sí, le podía haber dicho a Ezequiel, siéntese aquí y mire lo que voy a hacer.
¿será que Ezequiel le hubiera dicho, Dios, ¿y por qué no lo hace usted? Hágalo usted. ¿Será eso una buena pregunta? ¿Será que usted puede hacerlo? ¿Será que es una pregunta correcta? ¿Por qué no más bien lo hace usted? ¿Qué opina usted de eso? ¿Será que es correcto que un hijo le pregunte a su padre o a su mamá, ¿ve por qué no lo hace usted? Mi hijo, vaya a lavar la loza. ¿Ve por qué no va usted? O vaya a la tienda, ¿por qué no va usted? ¿Es una respuesta correcta? ¿Una pregunta correcta? Y si uno es empleado y el jefe lo manda a uno a hacer una diligencia, uno le podrá o le deberá preguntar, ¿ve por qué no va usted? ¿Será una pregunta correcta? Nosotros debemos darnos cuenta que sencillamente somos nosotros los que debemos hacerlo. Así que predícale a los huesos secos. Porque si se le puede predicar a un bulto de huesos y los huesos van a formarse y a tener tejido y a vivir y ser un ejército grande en extremo, ¿por qué no predicarle a las demás personas? ¿Por qué uno se queda esperando que sea otro el que le predique a mi familia? Nosotros somos los que debemos hacer las cosas, pero debemos hacer siempre lo mejor. Lo mejor, con certeza y convicción. Le pregunto, ¿será que nosotros debemos ser perfectos? Sí, no. Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 48. Porque es que, listo, hay que hacer las cosas bien, pero hay que hacerlas mejor, pero es que yo no soy perfecto. ¿Será que debemos ser perfectos? Mateo 5, 48, ¿qué dice? ¿Qué dice? No se escuchó. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Mateo 5, 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque Dios nos da ejemplo, nosotros debemos seguir su ejemplo. Y ahí dice que seamos ¿qué? Perfectos. Perfectos, perfectos para Dios. O sea, siempre, siempre, siempre hacer lo mejor. No solamente lo bueno, no solamente excelente, sino más excelente. Con fe, con certeza y convicción. Porque es que volviendo a los ejemplos de la vida, responderle al jefe o al que está armando de oro, pero es que usted no es el dueño. Eso puede ser verdad, ¿cierto? Entonces, como yo soy cristiano y le digo la verdad, le digo eso, que es verdad. ¿Eso es lo mejor que uno puede contestarle? No, ¿cierto? Hay muchas otras respuestas, inclusive que hace callado a veces es una buena respuesta. Pero no, yo para decirle la verdad le digo, ¿usted ni que era el dueño? Igualado. Tremendo, ¿no? Tremendo. Buscar siempre hacer lo mejor para Dios. Por ejemplo, tener una tienda es un buen negocio. Sí, pero si yo lo que hago es vender cerveza y poner música hasta tarde en la noche, ¿eso será lo mejor que yo puedo hacer? No, al contrario, estoy haciendo daño. Ser perfecto es buscar siempre hacer lo mejor en cada caso. Por ejemplo, decirle a la vecina que tiene ese perrito, que ese perrito ya estaba bien deshilachado y que huele a feo. Decirle, vecina, ese perro es horrible. ¿Esa es la verdad? Sí. ¿Pero es lo mejor decírselo? Es que yo soy cristiano y le voy a decir sus 4 verdades. No. Y decirle, ay, qué perrito tan hermoso. Es mentira, entonces tampoco. ¿Qué es lo mejor? En ese caso, saludarla. Vecina, Dios la bendiga. Chao, Firulais. Lo mejor. Nosotros debemos siempre buscar hacer lo mejor. Eso es buscar la perfección. Porque estamos llamados a ser perfectos.
Y así en todas las áreas de nuestra vida. Porque estamos acostumbrados a hacer lo bueno y para de contar. A pasar raspando. O a hacer lo que a mí me nazca. Pero no pensamos realmente que es lo mejor. Y para eso necesitamos certeza y convicción. Les pregunto, ¿debemos ser santos? Sí. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aquí está hablando Dios. ¿Será que Dios nos ha dado ejemplo de santidad? Claro que sí, Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y nosotros estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a hacer lo mejor. ¿Qué es ser santo? Apartarnos del pecado y consagrarnos a Dios. Y en ese contexto debemos buscar siempre hacer lo mejor. Dice el verso 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Porque es que uno dice: no, yo creo que esto es lo mejor que hay que hacer, ¿sí? Yo creo que con que yo haga esto y esto ya me gané el cielo, y eso es lo que debo hacer y ya. O yo me arrepiento de hacer todo eso en mi corazón, y ya de ahí en adelante, como soy salvo, no debo hacer nada más y ya. No, recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y para tener esa certeza necesitamos el conocimiento de lo que Dios dice. Conocer, estudiar su palabra, congregarnos, discipularnos para aprender de parte de Dios y hacerlo con convicción de corazón. Entonces sí debemos ser santos, pero también debemos ser perfectos. Es decir, debemos ser perfectos y santos. Y no es que uno se crea: es que yo ya soy perfecto. ¿Más perfecto para dónde? Pero sí debemos estar en ese propósito, en esa búsqueda de siempre, siempre ser mejor. Porque no, yo ya soy bueno. Entonces ya con eso, hasta ahí me quedo. Como el estudiante del colegio. Mire, apenas perdí 8 materias. ¿Eso es una buena noticia? Puede haber una mejor noticia, ¿cierto? Que no perdió 8, sino 7 materias. ¿Qué es mejor que eso? ¿Que no perdió? Ninguna, pero todas las pasó así, raspando. ¿Hay algo mejor que eso? ¡Claro que sí! Y hay mejor, y hay mejor, y hay mejor. ¿Y en el trabajo pasa lo mismo? ¡Claro que sí! Usted es de los que llega a las 8:05 a poner el dedito en el aparatito. ¿Eso es lo mejor que puede hacer? No. Llegar a las 8 en punto es hora de entrada, entonces llega a las 8 en punto. ¿Eso es lo mejor? No podría decir sí o no. Llega 2 minutos antes. Si llega a las 6 de la mañana, sí no. Raro ya. Pero llega y se pone a hacer lo que realmente debe hacer. Eso sí es lo mejor. Porque llega a la empresa y llega con el potecito del desayuno y se pone a desayunar y a maquillarse y a peinarse. O primero revisa el TikTok y el WhatsApp. Llega temprano, pero no llega a hacer lo que tiene que hacer. A buscar el cafecito, echarle azúcar. ¿Sí? Y así en todas las... En el hogar. En el hogar llegar y decirle al otro que lave la loza es lo mejor que uno puede hacer. Sí. ¿Sí ven? Por eso es que nos cuesta, porque es que ser perfectos y ser santos nos exige dar más que solamente hacer lo bueno. Más excelente. Mire, volvamos a Efesios capítulo 4, 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar ¿a quién?
a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Mire que dice que para perfeccionar a los santos no es suficiente ser santo, sino que también debemos buscar ser ¿qué? Perfectos. Porque usted en la casa no dice mentiras, no roba, no mata, ora, pero no ayuda en la casa. Eso es ser santo, pero ¿es perfecto? Es un perfecto atenido. ¿Sí ven? ¿Es fácil? No, nos cuesta. ¿Por qué? Porque uno llega todo cansado para cocinar, para lavar la loza. Y uno se levanta cansado, porque uno llega cansado. Se levanta cansado y para tender la cama y dejar la chancleta en el puesto. Todo nos cuesta, ser santo nos cuesta, buscar la perfección nos cuesta. Y no es que, ay, no, el pastor es perfecto. No somos perfectos, pero debemos buscar la perfección. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en un plan eterno de Dios, en un plan perfecto. Mire que esto es de parte de Dios para que todos crezcamos espiritualmente. ¿Será porque yo soy buscador de la perfección, entonces yo hago todo el oficio de la casa y no dejo que mis hijos hagan nada porque yo debo hacer todo? ¿Eso es lo mejor? Resulta que tampoco eso es lo mejor. Lo mejor es también enseñarles a ellos a que lo hagan, porque es que uno nace con ganas de hacer oficio todos los días, ¿cierto? Y crece y cada día que pasa más ganas de hacer oficio le dan, ¿cierto? No. Y si a uno no lo pusieron de niño a lavar la loza y a sacar la basura y a lavarse los dientes y a tender las camas, cuando está grande, no, yo espero que cuando esté grande le nazca hacer eso, a uno le nace, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué es lo mejor? En cada momento de nuestra vida necesitamos buscar qué es lo mejor. Decirle la verdad, porque yo siempre digo la verdad. Eso es lo mejor. Ese perro huele horrible, vecina, sacrifíquelo. Eso es lo mejor. Nosotros buscar siempre lo mejor para todos. Y ahora sí volvamos a Mateo 5 para terminar. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que me digan que, uy, si usted tan perfecto que es. Felicitaciones, don perfecto. Doña perfecta, mira, ya va don perfecto y doña perfecta. ¿Es para eso? Mateo capítulo 5, verso 46. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, debemos buscar siempre hacer lo mejor, porque estamos buscando hacer la obra de Dios. Alcanzar las almas, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo, para que conozcan de Dios, para que alcancen la salvación, para poder predicarles. Si a usted es el que más tarde llega en la empresa, ¿cómo hace para predicarle a su jefe? O a sus compañeros. Si usted no es buen ejemplo, ¿cómo hace para predicar? Si usted es santo en su casa, pero no hace nada, ¿cómo hace para predicarle a sus hijos? ¿Cómo hace? O lo contrario, usted es súper estricto, pero su santidad... No somos perfectos, pero debemos estar en la búsqueda de eso para poder ser ejemplo, para poder ayudar a otros, para predicarle a otros. Miren lo que dice ahí. Si usted solamente saluda a su familia, si solamente saluda a los que le caen bien, llega al trabajo y hola Toño, hola José, hola. Se salta 2 o 3.
que está haciendo de más. Ese es el ejemplo, ese es el testimonio. Nosotros debemos estar siempre en la búsqueda de hacer lo mejor. ¿Es fácil? A veces nos cuesta, pero como todas las cosas vamos adquiriendo el proceso de ir avanzando en lo que Dios establece. Y a medida que yo voy creciendo, puedo ir haciendo mejores cosas. Si el muchacho pierde 8 materias en este periodo, la posibilidad de que en el siguiente periodo ocupe el primer puesto está muy difícil. Pero que por lo menos no las pierda todas y en el siguiente ya saque buenas notas, de pronto en el último periodo ocupe el primer puesto. Es un proceso. Lo mismo sucede en el trabajo. ¿Sí? Yo siempre llego a las 8:15. No, porque es que el bus, que el trancón, que el Metrolínea, que no sé qué. Es más probable que de aquí en adelante llegue a las 8:10, luego a las 8:05, hasta que llegue a las 8 y luego llegue faltando 5 para las 8, pero ya desayunado y con todo listo. Es parte de un proceso, lo mismo sucede en nuestra vida. Ay, no, hoy estoy muy cansado, entonces hoy no lo hago, pero mañana tampoco, y mañana tampoco. Nosotros debemos evaluar esas cosas para ir creciendo en el reino de los cielos, porque somos testimonio, somos líderes, somos ejemplo para otros. Pongamos de pie, por favor, vamos a orar. Porque necesitamos conocer más de Dios, conocer lo que Dios establece para nuestra vida, tener la certeza de lo que realmente es correcto y la convicción para hacerlo. Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, ante tu presencia, en este momento queremos darte la alabanza y la adoración porque tú eres bueno, Señor, porque nos has llamado a nosotros a ser líderes, a ser testimonio, a ser ejemplo. Y aunque nos cuesta, Señor, necesitamos abrir los ojos y ver lo que es mejor para hacer. El momento, el lugar y la forma correcta de hacer las cosas, Señor, para ti. Ser perfectos para ti, ser santos para ti, ser perfectos y santos, Señor. Porque en tu palabra declaras que eso es con el fin de perfeccionar a los santos. Oh Señor Dios, para que andemos conforme a tu voluntad y hagamos siempre lo correcto. Presentar ante ti más excelente sacrificio, Señor.